Saludos a todos los amigos del canal, Terres de las Naciones Unidas. Lo que me da miedo no es que el mundo esté caminando con los ojos cerrados, sino que lo está haciendo con los ojos muy abiertos. Desde el comienzo del operativo especial ruso, más de 20.000 millones de dólares, y próximamente va a enviar otros 2.000 millones en cohetes de largo alcance a Ucrania. Estados Unidos se prepara para enviar cohetes de largo alcance del TDB con un alcance hasta 150 kilómetros que podrían caer en territorio ucraniano ocupado por Rusia y aún llegar hasta Crimea, territorio anexado en el año 2014. Sin embargo, en la actualidad, todos estos sistemas y los tanques Abrams que prometieron en la cumbre de Ramstein todavía se demoran, y solamente Canadá ha enviado un tanque y Alemania 2 en el día de hoy. Y mientras Ucrania espera todo este nuevo armamento ofensivo proveniente de Occidente, Rusia envía a cientos de movilizados oriental ucraniana, en donde están teniendo en las últimas horas éxito en lugar de Ledar, como en Artemix o territorio llamado Bakhmut. Y todo esto se pudo haber evitado, pero la OTAN quería expandirse hacia el oriente y quería convertir a Ucrania en un país pro-occidente armado hasta los dientes. Todo esto se pudo haber evitado, pero ¿y la OTAN? Querían que Ucrania en un bastión militar pro-occidental. Más aún, en la reunión de Bucarest, querían que Ucrania y Georgia se convirtiesen en países de la organización. Lo que sí es cierto es que desde el año 2008 hasta el 2022, Ucrania ha sido convertido en un país de facto miembro de la OTAN. Para el año 2021, mes de junio, la OTAN realiza ejercicios militares en aguas del Mar Negro, y un barco del Reino Unido se acercó a Crimea a 3 kilómetros y disparos de advertencia de los rusos. Los rusos no estaban contentos con que se acercaran a su territorio anexado. El ingreso de Rusia a territorio ucraniano cero del año 2022 hasta fines de marzo, varios funcionarios de Occidente participaron en una negociación para darle fin a este conflicto. El primer ministro Naftali Bennett, que ahora fue sucedido por Netanyahu, informó en su último comunicado que él sí tuvo interés en que se, pero que esto fue imposible debido a que hubo intentos por parte de ellos de Occidente en interrumpir estas negociaciones. A propósito, Bennett informó que él le preguntó si él iba a prometerle a él que no iba a acabar a Zelensky. Putin le dijo que iba a respetar la vida de Zelensky. Él llamó a Zelensky a informarle el comunicado de Vladimir Putin. Entonces después el presidente Zelensky emitió un comunicado avisándole al mundo que él estaba en su palacio, y precisamente fue Boris Johnson del Reino Unido quien se apareció por allá por Kiev a decirle a Zelensky que de ninguna manera fuese a negociar, que había hecho su gobierno al evitar que tropas rusas se apoderasen de la capital de Kiev. Posterior a este evento, se rompieron definitivamente las relaciones diplomáticas entre Ucrania y la Federación Rusa. El 4 de abril del año 2022, Rusia fue expulsada de países que eran neutrales con respecto a Finlandia y Suecia. Iniciaron su periodo de transición y se inició el estudio y la creación e implementación de unas sanciones contra la economía de Rusia, como también la confiscación de más de 300.000 millones de euros. Lo que se inició como una guerra de liberación para liberar territorios prorrusos en Ucrania, terminándose en una guerra entre Rusia, los Estados Unidos y la OTAN. Hace 54 minutos nos informan que la pista 504 en Bakhmut ha sido cortada o tomada por las fuerzas rusas. Todas las entradas por vías
terrestres hacia Bakhmut están en control de Rusia, de las fuerzas rusas. Ahora ya definitivamente el cerco a Bakhmut se ha convertido en un hecho real. Y la alianza OTAN prometía ser una organización de defensa. Inclusive en el año 54 le propusieron a Rusia que ingresara como país miembro de la OTAN. La OTAN desde ese tiempo ha mostrado sus intenciones con relación a Rusia, su intención no de defender a estos países contra un posible ataque de los rusos o de la Unión Soviética en esa época, sino que ha mostrado a última hora realmente qué era lo que buscaba la OTAN como organización. Y aquí podemos ver históricamente prueba contundente de lo que ha hecho esta organización con el transcurrir de los tiempos, como en el año 2008 pretendían que Georgia y Ucrania se convirtieran en un país miembro de la OTAN, y como posteriormente desde el año 2008 al 2022 Occidente y la OTAN han llevado armamento y entrenamiento a Ucrania, país de facto miembro de la OTAN. Alemania, un país que dudó tanto en enviar sus tanques Leopard a Ucrania, ahora está considerando el tema de llamar a reservistas para la guerra con Rusia. ¿Esto qué significa? Que ya hay una posibilidad o una carta que se pondría sobre la mesa. Como lo muestra la ruta que está tomando la guerra en los últimos días y horas, la amenaza de parte de Vladimir Putin si atacan su territorio, este escalamiento nuclear está ya contemplado como una opción a futuro cercano. La amenaza de una guerra nuclear está creciendo, para ser honesto. Rusia no será el primero en usar armas nucleares. Si las usa primero, el segundo ya no lo podrá hacer. El expresidente ruso Medvedev amenaza con una guerra nuclear si su país pierde en Ucrania. Y no faltan las propuestas carentes de lógica, como la de un general de los Estados Unidos, David Petraeus, quien dice que si Rusia ataca con armas nucleares a Ucrania, que Estados Unidos destruiría todas las fuerzas armadas de Rusia en Ucrania. Pero ¿cómo va a poder distinguir el general de fuerzas armadas de Ucrania y de Rusia en lugares como Bakhmut? Esta propuesta es una propuesta carente de lógica. Lo que sí es curioso es cómo el general no advierte que también lanzaría ataques nucleares contra territorio ruso. Zelensky dijo al Congreso de los Estados Unidos, confiado en que el poderío de los Estados Unidos y de los países europeos y de la OTAN son suficientes para ganarle a las fuerzas armadas de Rusia. Este es el dilema, que Rusia, un país que cuenta con una cantidad tan enorme de armamento, de producción de los mismos equipos, misiles, que su pronóstico no va a asegurarle a su país una paz o finalizar esta contienda, esta guerra, triunfando sobre Rusia, ganándole a Rusia. En el discurso de la Unión en los Estados Unidos, hoy a las 9 p.m. hora del este, vamos a escuchar con mucho detenimiento el discurso del presidente Joe Biden. Y muy atentamente vamos a tratar de identificar en su discurso, va a querer dar un continuismo en esta contienda entre Ucrania y Rusia, a seguir enviando dinero, o cuándo va a estar dispuesto a participar de una forma más directa, como algunos funcionarios en Estados Unidos, aviones de combate F-16. El discurso toca el tema del envío de soldados de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos a Ucrania, por una propuesta de paz, de negociación para la finalización de este conflicto.